Bueno, pues El Arcón de Natalia se acaba de convertir en un canal de YouTube, es la primera vez que, aparte de grabado, y eso que nosotros pensábamos que lo que más primordial iba a ser es foto, que de verdad es de lo que vamos a hablar con Felipe Pasola, que nos va a presentar su libro Nómadas. Muchísimas gracias, Felipe, porque nos han montado, vamos, en un tiempo récord un estudio de televisión, de radio, de foto, y supongo que eso es algo que también ha primado mucho en tu carrera, ¿no? Que cuando has tenido que en tus viajes siempre ha tenido que ser algo muy improvisado, y todo tiene que ver, ¿no? Con esta rapidez para captar ese momento, ¿no? Y plasmarlo, por ejemplo, en un libro como el que presentas ahora aquí, en la FNAC. Muchas gracias a ti, encantado de estar en Málaga, muchas gracias al Halcón y bueno, canal de YouTube, presentación de libros, yo creo que es algo muy coherente si uno quiere hablar de los tiempos que vive la fotografía. Entonces a los fotógrafos nos meten de cabeza en el mundo del vídeo, el fotoperiodismo no está en su mejor auge respecto a calidad, pero las condiciones en la industria son terribles, entonces hay que hacer un poco de todo y yo creo que siempre este tipo de cosas pues bueno, son un buen ejemplo en la práctica de qué es lo que uno tiene que hacer si quiere mantenerse y sobrevivir en el panorama fotográfico de nuestros días. ¿Tú crees que la gente sabe verdaderamente lo que es el fotoperiodismo? Yo creo que la gente consume muchísima imagen, yo creo que saben lo que es el fotoperiodismo, pero yo creo que hay algo que es tan abundante en cantidad, el fotoperiodismo de calidad existe, pero no está bien valorado. Y entonces cuesta mucho más analizarlo, no solamente el fotoperiodismo, sino el consumo de imagen. Yo siempre digo que es muy rápido, es atroz, conseguimos muchísima imagen, queriendo o sin querer. Entonces no tenemos tiempo y no nos paramos a reflexionar el mínimo. Eso hace que consumamos cualquier cosa de cualquier manera, sobre todo porque deberíamos exigir un fotoperiodismo de calidad, y al exigir un fotoperiodismo de calidad tendríamos que saber valorarlo, pagarlo en consecuencia y exigir que la industria pueda funcionar de una manera digna. ¿Qué sería un fotoperiodismo de calidad? Un fotoperiodismo de calidad lo comentaba hace una semana en una entrevista en una cadena de radio en Irak, y yo creo que un fotoperiodismo de calidad sería el equivalente a cualquier tipo de información que fuera rápida pero veraz. Hoy en día nos matamos por contar algo y ser los primeros en contarlo, independientemente de si es verdad o no. Uno debe primero estar seguro de lo que está contando es cierto y es veraz, y luego contarlo, no contarlo de cualquier manera. Entonces todos tenemos mucha prisa por contar cosas, pero debemos contarlas bien, es decir, comprueba tu fuente, asegúrate de tus datos, corrobora. Lo mismo ocurre con el fotoperiodismo, no hagas cualquier foto de cualquier manera, no manipules una imagen, todo eso aplica, y a mí me gusta que haya un equilibrio entre la velocidad, la inmediatez y la veracidad, que creo que no estoy descubriendo la pólvora, que eso es lo que debe ser cualquier periodista y sobre todo el fotoperiodismo. El problema es que por los requisitos, por el mar, por el social media, porque todo tiene que estar ya puesto, pues todo tiene que ser de tal inmediatez que es imposible competir con esa velocidad. Es que toda esta vorágine también con las nuevas tecnologías, evidentemente hay dos aspectos. Uno es el que te ayuden, evidentemente, las nuevas tecnologías a tu trabajo, a poder hacer tu fotoperiodismo de trabajo bien, pero hay veces que alteran la imagen o la desenfocan o la hacen como que no es no es de verdad lo que estamos viendo, ¿no? Es como tantas cosas que hemos visto, que esta foto está hecha con mucho Photoshop, esto está hecho con mucho. Al final es algo que combinado puede ser una herramienta buena, pero mal usado es una herramienta que perjudica al fotoperiodismo, ¿no? Claro, el mundo digital ha abierto una cantidad de caminos que antes existían por los revelados del químico, del cual yo no soy un experto y no conozco mucho, pero sí es verdad que el mundo digital ha abierto tal cantidad de opciones y la mayoría son lícitas. El problema es que hay que encasillarlas en lo que son. Uno es perfectamente capaz de realizar una fotomanipulación y encajarla en el contexto erróneo. Eso sería un mal uso, pero tú es perfectamente lícito que hagas una fotomanipulación, pero siempre y cuando la catalogues y la encasilles en el momento que corresponde o en su función.
En el momento que uno empieza a saltar de una parcela a otra sin la consecuente información al respecto, pues sí es muy complicado, ¿no? Es como yo le digo a mis alumnos, yo no tengo ningún problema con la fotografía de fantasía o con las profesiones de retocador, de fotomanipulación, pero en su contexto. Claro. Jamás podría utilizarla en una labor mía de fotoperiodismo. Eso no sería coherente. El respeto a cualquier tipo de formación o disciplina fotográfica, pero en su parcela, o si no está en su parcela, pues que hace como cuando mandemos un email, un disclaimer, un aviso, de decir, esta foto tal, claro, para que uno pueda tener referencias de qué es lo que está viendo y cómo lo está viendo. Si es verdad que hay algún trabajo que se haya manipulado, que se haya retocado, que tenga un exceso de edición que permita cierta confusión. Hay veces que además, por esa saturación de imágenes, precisamente, cuando hay cierto tipo de imágenes que para mí, por ejemplo, yo no necesito ver algún tipo de crueldad en esas imágenes para saber qué es lo que está pasando allí. Recuerdo además una imagen que vi en un museo que se hizo sobre el Holocausto en Londres, que era una ventana simplemente destrozada por la guerra, y entonces se veía más claramente que cuando muchas veces nos muestran cadáveres o muestran algo que verdaderamente a mí no me hace falta para saber ese sufrimiento. ¿Dónde está muchas veces esa línea cuando tú estás trabajando y cuando tú quieres decir esta foto la publico o esta no, en sentido de esa sensibilidad y de mostrar lo que pasa allí? Ese debate y esa polémica sigue en pie desde los comienzos. Es muy complicado dónde se pone el límite. Encontramos gente a favor de que hay que mostrarlo todo en su máxima crueldad o en su máxima expresividad, y encontramos gente que no es necesario. Es muy complicado. Los medios en sí lo regulan en cierto modo en función del tipo de material que te piden. Por ejemplo, una agencia de prensa te puede pedir un material que sea veraz, con cierto tinte de morbo, sensacionalismo, crueldad, se puede adjetivar de muchísimas maneras, pero con un cierto límite, y en función de a quién les pregunte, seguramente te explicará si los motivos son uno u otro, si es un motivo comercial, si es un motivo moral. Es decir, me interesa que preste atención a la noticia mientras que sale en un telediario la imagen, en un telediario a la hora de comer, pero no me interesa que la fotografía te desagrade tanto como para que cambies de canal. Este podría ser un argumento, hay muchos, como el que tú dices, no necesito que me afecte emocionalmente para ser consciente de. Y hay otra gente que te va a decir, pero si las cosas no cambian y no se hace nada y nada te afecta y todo te da igual y cambias de canal, ¿qué necesitas para reaccionar? Es decir, claro. Ahora veo en redes sociales. Felipe Pasolas presentará su nuevo libro, Nómadas, el fondo de la tienda. Ahí lo saben. Ahora estoy viendo por redes sociales compañeros que tienen toda la razón del mundo, que se está dando publicidad, se está informando que se producen torturas y crímenes de guerra en Siria. Y hay compañeros que llevan cubriendo, yo he cubierto la zona, he cubierto las consecuencias del conflicto, nunca he trabajado directamente en Siria, pero sí en sus fronteras, y después de 6 años la gente se sorprende de que se producen torturas y crímenes bajo un régimen, ¿no? para el régimen de Bashar al-Assad. Entonces, ¿para qué sirve tanta información? Si se lleva gritando a los 1000 vientos y compañeros con un talante profesional increíble lo han comentado. ¿Por qué sigue eso siendo una sorpresa, no? Entonces, ¿qué información necesita uno para reaccionar o para cambiar o para ser consciente, ¿no? Esa polémica siempre va a seguir, y en función de la cultura y de la orientación también. Claro. Yo he tenido propuestas de algún medio asiático y lo que se me pide literalmente es la fotografía más cruda posible, porque al japonés en ese aspecto le interesa mucho que la fotografía sea lo más sangrienta posible. Madre mía. Es algo que me ha generado el hecho de que tú presentes aquí este libro, Nómadas, que, volviendo ya a una parte un poco más dulce, es un libro en el que yo creo que expresas tu amor a tu trabajo, y que entonces sirve tanto para aquella persona pues que en su viaje le guste sacar la cámara y pueda hacer fotografía y que tenga un bonito recuerdo, ¿no? de esa aventura o de eso que esté viviendo, simplemente unas vacaciones,
como para un joven o una joven que de repente vean tu fotografía, pues como un aliciente de decir, oye, y si esto me gusta, ¿qué? Me dedico a eso, ¿no? Yo creo que ambas modalidades lo que tú denotas, lo que se surge de cuando uno ve Nómada, ve este libro, ¿no? Exactamente eso, porque Nómada intenta facilitar lo que a mí me ha costado tantísimo trabajo. ¿Entiendes? Yo entiendo que un buen fotógrafo lo que precisa es formación. Por lo tanto, cuando uno puede tener cierta guía que te ahorre muchísimos problemas, pues yo creo que uno puede ahorrar tiempo y ganar en felicidad, ¿vale? Ahórrate problemas, gana en felicidad. Y Nómada intenta eso, intenta ser un libro muy realista, que inspire a la aventura, que te dé ciertos consejos que son muy fáciles de entender. La única diferencia es que no somos tan conscientes que necesitamos cierto tiempo para naturalizarlo. Entonces, Nómada te lleva a eso, está encaminado a gente que tenga un cierto espíritu aventurero o que le guste viajar de otra manera. Pero hay muchas maneras, porque en el momento que uno aprende a tener un viaje con conciencia fotográfica, que les llamo, donde el viaje tiene un poco, está predestinado o se ha planeado con el interés de descubrir cosas o maneras, pues puede hacer cualquier tipo de viaje, no tiene que irse a la selva, ni se tiene que ir a Colombia, ni tiene que irse a Japón para hacer un viaje que sea interesante o que tenga un peso humano importante. La gente, cuando todo el mundo lee el título de Nómada y ve la portada de gente en el Sáhara, pues todo el mundo evoca ese espíritu de viaje y tal, pero en realidad Nómada está inspirado en la sed de conocimiento que uno tiene en conocer cosas diferentes, que es lo que te da la experiencia de viajar, ¿no? Esa inquietud de abrirte el abanico, de abrirte la mente, distintas opciones, y que uno pueda salvar. Por eso el libro está compuesto por distintos reportajes que te van dando pequeñas píldoras de información en algunos casos, o una vez que avanza la estructura del libro va teniendo mayor peso documental, y entonces te va contando historias con un carácter más humano. ¿Por qué? Porque en realidad este libro que conlleva 10 años de viaje, pues evoluciona al tiempo que evoluciona el fotógrafo y evoluciona al ritmo que el lector va a ir aprendiendo las cosas. Cuando lleve cierta parte del libro ya no querrá solamente fotos y cierta información, porque estará aprendiendo con él, estará consumiendo imagen e irá formando su conciencia visual, y por lo tanto conforme vaya avanzando querrá investigar más sobre ese personaje, qué pasó en esa historia, o quiere una fotografía más compleja, y por eso Nómada va en esa serie de pasos. Muchas veces la gente me ha comentado que quería más consejos y que quería más teoría, pero muy contenta porque había aprendido mucho. Mucha gente ha aprendido o aprende con Nómada sin ser totalmente consciente. Sin ser un curso de fotografía. Exactamente, sin ser totalmente consciente, pero cuando termina el libro, si le ha dedicado un mínimo de tiempo, por eso el formato del libro es pequeño, es 20x20, que sea muy portátil, que se pueda prestar. Yo estoy muy contento cuando la gente, si no lo quiere comprar, pero que lo preste, que lo pueda utilizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa es una función de la fotografía, comunicar. Entonces, si a la fotografía le corto las alas y no termina comunicando, no tiene ningún sentido que se quede en el cajón. Entonces, si uno le dedica cierto tiempo, lo que está haciendo es dedicarle a una imagen un tiempo suficiente para poder asimilarla de otra manera, que no sea solamente dándole al dedo al WhatsApp o dándole al Facebook o etcétera, etcétera, sin pararse a ver, o rapidísimo en Instagram para no que vea 100 imágenes. Valen más 10 imágenes reflexionadas que 100 a segundo por imagen. Qué maravilla, ¿no? Total, y como lo explica, así se denota, y ven ustedes todos los sitios donde Felipe Pasolas ha estado, y que constantemente a mí me da la impresión de que sí que es aprendiendo en cada aventura, ¿no? En cada viaje, que cada reto que te tomas es como que quiero otro y quiero más y quiero, no se ha cansado, ¿no? Ese espíritu, ¿no? Es el reto y la ventaja del mundo de la fotografía. La fotografía siempre es un reto porque tiene un componente tecnológico hoy en día brutal y nos obligan a aprender más disciplinas, por lo que tenemos que estar aprendiendo constantemente. La formación es continua. Y supone mucho sacrificio y mucho tiempo, pero la fotografía te recompensa con la otra parte, que el factor que más potencia tiene a la hora de llamar la atención son los seres humanos, que están en constante cambio y evolución, y por lo tanto es impredecible. Entonces, el retrato que yo hice 2 años, seguramente lo abordo hoy de otra manera, y lo abordaré de una manera diferente el año que viene, no solamente
porque el fotógrafo cambia, sino porque la sociedad va mutando, va cambiando y todo eso no para y tiene que estar uno al día. Eso es la pequeña recompensa de que no hay 2 días iguales. Claro que sí. ¿Y qué te pasó en Mongolia, que te robaron unos caballos o algo así? Eso como me lo explica, porque eso también tuvo que ser curioso. Mongolia es una aventura icónica y fue la primera vez que yo le puse expedición a un viaje y fue muy bonita, fue muy dura. En Mongolia hay una espinita clavada. Y bueno, normalmente en Mongolia hay una densidad de población de pocos habitantes por kilómetro cuadrado, pero hay 3 millones de habitantes en el país, pero 14 millones de caballos. Entonces uno toca mucho caballo per cápita y el caballo, por ejemplo, si el precio de la gasolina sube en Mongolia, la gente aparca el coche y monta a caballo. El caballo se cambia por comida, el caballo se utiliza como comida, como transporte, es un símbolo de protección, de estatus social, tiene una simbología no solamente histórica, sino cultural y un peso económico. Entonces, pues lo mismo que en Europa se roban coches, pues en Mongolia se roban caballos. Vaya. Y entonces uno puede dar la sensación de ser un objetivo fácil si es un europeo de 2 metros cabalgando por la estepa de Mongolia sin saber mucho si siguiente oasis o si siguiente parada, ¿no? Entonces, como en todos lados, en todas las culturas hay gente más apañada y gente menos, pues tuvimos un pequeño incidente y un intento de robo de caballos, que yo creo que al final fueron buena gente y que se apiadaron de mí, porque si me hubieran querido robar los caballos, seamos sinceros, las condiciones del jinete no eran excelentes y por lo tanto no podíamos comparar un jinete español con un jinete mongol en esas condiciones y me hubieran ganado la partida de mano. Pero mire, si no emprenden estos viajes, no emprenden esta aventura, estas cosas no pasan, no se pueden contar después y ahora lo cuento con mucho mejor humor que cuando en su momento. Que cuando yo en 2009 lo contaba. Alguien que nos esté escuchando y que vaya a ver la entrevista, ¿dónde puede conseguir el libro de Nómadas, tu libro? ¿Dónde lo puede conseguir? Nómadas por ejemplo, lo puede conseguir a través de, hoy estamos aquí en la FNAC, lo puede conseguir a través de la FNAC o simplemente lo más sencillo a través de la editorial, Chiado Editorial. Librería Nómada y Felipe Pasolas lo puede encontrar y se lo envían gratis a casa sin ningún problema. Perfecto, eso lo pondremos en la entrevista con los enlaces y con las cosas para que la gente lo sepa. Y la maleta supongo que estará preparada, ¿no?, para algún próximo viaje, ¿no? Esa pregunta es tan complicada y siempre me tengo que enfrentar a ella, ¿no? Porque he llegado hace un mes y medio escaso de Irak. Entonces estamos terminando de cerrar clientes, de terminar de escribir algunas historias, algunos reportajes sobre Irak. Voy a trabajar en los mundiales de freestyle como freelance que celebramos en Granada en el mes de marzo, en Sierra Nevada. A partir de ahí viene Semana Santa. La idea sería intentar fotografiar algo de tradición para medios extranjeros, para intentar contar la Semana Santa de otra manera. Y a partir de ahí tenemos los ojos puestos en verano. No sé si haremos algo de aventura por Canadá o veremos cómo está la agenda de conflictos. Bueno, es que ahí siempre una profesional como la que yo te decía al principio de la entrevista, que siempre hay que andar a la caza de la noticia y de lo que esté pasando, ¿no? Uno no puede tampoco decir, bueno, pues en verano me voy a Noruega y en invierno me voy a no sé dónde, porque si la actualidad está en un sitio, hay que te pilla la maleta y tiras para allá. Hay que tener una logística para tener plan A, B, C, D, E y F. O sea, es decir, hay que tener muchos planes porque, bueno, la actualidad es complicado. Yo recomiendo cada día, cuando tengo algún alumno que quiere hacer fotoperiodismo, le recomiendo trabajar menos en actualidad y trabajar más en historias profundas, porque cuando uno es un freelance es muy extremadamente complicado trabajar en actualidad. Cuando yo trabajo para prensa nacional y hago noticias, es extenuante, es muy cansado, es un trabajo poco agradecido. Y entonces se lleva mucho tiempo, mucho estrés, la paga tampoco es que sea excelente
Entonces es muy demandante y es muy difícil cuando uno es freelance competir con las agencias más potentes del sector. Claro. Pero sí puede haber un pequeño nicho de mercado si uno hace reportajes de largo recorrido o un poco más profundos que se dediquen a otro público que no sea la primera línea informativa. Eso puede ser interesante. Pues yo espero que la entrevista te haya parecido sosegada, calmada y no extenuante. Está fantástica. Así que es un verdadero placer que en realidad todos deberíamos ser nómadas y nada sedentarios y siempre vivir muchas aventuras como las que tú has vivido y poder transmitirlo de la manera que tú lo haces, sea con imágenes, sea con palabras o sea con esa maravillosa sonrisa que me has regalado desde que empezó la entrevista. Muchas gracias, de verdad. A vosotros, cuando queráis. Muchas gracias.